Buenos días, hoy 17 de septiembre retomamos el seminario de Recrear la Universidad. Recuerden que son 3 momentos. Hemos concluido ayer el primer momento, que eran las disputas universitarias pedagógicas, en que expusimos en el núcleo central al cardenal Sir John Henry Newman y a Gilbert Case Chesterton. Ahora pasamos a la segunda parte del programa, que son las disputas políticas. Recuerden que la columna vertebral de todo este seminario está hecho en torno de escuela y república, paideia, politeia, dicho en griego. Y lo primero que hicimos es las reflexiones sobre la paideia y ahora vamos en las reflexiones sobre la politeia. Están grabados ya unos programas al respecto que yo voy a ir glosando ahora, pero además hay algunos audios que van a ser cargados para esta tarde, Dios mediante. Bien, dicho esto y puesto a grabar, nos vamos a concentrar en esos programas, a ver si los puedo compartir. ¿Dónde está Share? Bueno, no lo puedo compartir. A ver si desde aquí lo puedo compartir. Aquí hay uno, ahí está. Como les he dicho, ya está cargados 2 programas que he dado en años anteriores, Escuela y República 2023, Paideia Politeia 2023. No sé si ustedes ven o no ven, porque no sé si lo estoy No, buen día, profe. Todavía no ¿No se se ve el comparte. programa? No, profe. Emilce, ¿vos podés compartirlo o indicarme cómo hago para compartirlo? Porque aquí yo voy a los 3 puntitos y no me da la autorización. Emilce. Bueno, si no es posible por ahora, lo voy glosando ahora. Decía que
este seminario se llama Escuela y República, Paideia, Politeia, que yo di en la Facultad de Filosofía en el 2023, año en el que me jubilé. Y los fundamentos de este programa era Escuela y República como los dos nervios que vertebran todo pensamiento filosófico y teológico, desde la cuna socrático-platónico-aristotélica hasta la medievalidad temprana y tardía de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Joaquín de Fiore, Guillermo de Ockham, o en la escolástica española, Francisco de Vitoria, hasta esa modernidad temprana con Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro, Lutero, Francisco Suárez, Descartes, Locke, Hobbes, Hume, Spinoza y Leibniz, hasta Kant, Fichte, Schelling o Hegel, llegando a la modernidad tardía de los Marx, Nietzsche, Kierkegaard o más contemporáneos, los Franz Rosenzweig, Carl Schmitt, Leo Strauss, Jacques Maritain, Edith Stein, Karl Rahner, Walter Benjamin, Levinas o Michel Henry. Y desde ese fundacional diálogo platónico que se llama Politeia y que se traduce por república, ya Jean-Jacques Rousseau descubrió que era a la vez un tratado de paideia, de escuela, tesis que se prolonga hasta el siglo XIX y XX, y se viene consolidando la convicción de que toda filosofía y toda teología tiene como cometidos esenciales simultáneamente ser una educación política y una política educativa. Todo ello resonó en polifonías o cacofonías de un concierto o desconcierto de voces consonantes o disonantes que es preciso auscultar con espíritu de fineza, como la llamaba Blaise Pascal. Blaise Pascal, uno de los genios y prodigios modernos, católicos, distinguía entre el espíritu de geometría, que coincidía con la res extensa de Descartes, a quien él está criticando sutilmente, el espíritu de fineza, que es la res cogitans, y el que está por encima de todos y que es atributo de cualquier cristiano, aunque no tenga títulos académicos, y mejor si no los tiene, porque el cristiano común y corriente de a pie, varón o mujer, tienen el espíritu de caridad. Bien. En estas metamorfosis de filosofía o teología educativa y política, se han suscitado múltiples cruces, encrucijadas, confrontaciones y disputas entre dos proyectos de saberes de los que tratan las filosofías y las teologías, que han ido madurando y fructificando a lo largo de los siglos y milenios del itinerario del Homo Viator, del hombre itinerante que camina en esperanza. Y estos estudios se hacen desde una encrucijada y enclave cultural en el que nos encontramos como parte situada e incardinada en Ibero-Afroamerindia, en diálogo con los imperios y las potestades que hegemonizan actualmente, ocasionalmente, los aconteceres históricos en el mundo hoy globalizado. De allí la importancia de escudriñar los desafíos de una escuela y una república, paideia politeia, para el siglo XXI. En este año 23, decía yo en aquel momento, en este año 2025, decimos ahora, en la hora que está corriendo. Y para llevar a cabo este itinerario
filosófico-teológico de Paideia Politeia para el siglo XXI, aparece como propicio un planteo introductorio, un preludio de prolegómenos pedagógicos y prolegómenos metodológicos, que ya los expusimos aquí cuando hablamos de las reglas de juego, de este juego dialógico amoroso. Luego en el interludio, que afronta cuestiones disputadas troncales, la de Paideia Politeia sobre democracia o autocracia, la de secularidad o secularismo, de la teología política educativa, la filosofía política educativa, ida y vuelta, que ya lo vimos también cuando vimos Newman y cuando vimos Chesterton, la crítica al secularismo, sin negar la legitimidad esencial de la secularidad. Hay que distinguir secularidad y secularismo. Y todos los apologetas cristianos, católicos, grandes filósofos, grandes teólogos, señalan esta legitimidad de la secularidad e impugnan el secularismo. Y por eso hay que pasar y reivindicar una teología política educativa que también me conduzca a una filosofía política educativa de ida y de vuelta. Y culminamos allí en un posludio que se deje interpelar por la grieta existencial e histórica de Argentina, de Ibero-Afroamerindia y del mundo, y cómo suturarla, cómo reparar el mundo, to mend the world. Reparar el mundo es el título de un libro de un judío que ha hecho una maravillosa exposición de que la tarea del judío y también del cristiano, cabe decir, es reparar el mundo de esos desgarros y rupturas, porque reparando el mundo intenta indicar el camino hacia una filosofía teológica judeo-cristiana para la paideia politeia de nuestro tiempo. Bien, si tienen algunas dudas o preguntas, las van haciendo. Yo avanzo, ahí se establecen cuáles son los objetivos del curso, diciendo que en el preludio se afrontan los desafíos de prolegómenos pedagógicos, de caminar juntos hacia la verdad por el amor. Eso tiene que ver con una paráfrasis castellanizada de San Agustín, de ese gran santo cuya orden cobijó al actual Papa León XIV. Y la frase de Agustín dice que no podemos ir hacia la verdad sino a través de la caridad. In veritatem, hacia la verdad, per caritatem. En los prolegómenos metodológicos, a continuación de los pedagógicos, se habla del pensar dialógico como cuestión primordial y el principio dialógico del diálogo judeo-cristiano de Platón a Rosenzweig y Raymond Panikkar, y de allí pasar a la metodología medieval y temprano moderna y actual de la cuestión disputada. Por eso este seminario también se llama de las cuestiones disputadas. Y eso arranca canónicamente en Santo Tomás de Aquino, el dominico del siglo XIII, y llega a ese protomoderno autor genial que pocas veces se le da debida cuenta, que se llama Francisco Suárez. No existe nada en la filosofía, en la ciencia, en la teología, en lo jurídico, en lo político, que no haya pasado por la criba o por el filtro o por el genio de Francisco Suárez. Eso era para el preludio. En el interludio
afrontábamos los desafíos de tres cuestiones disputadas. La cuestión disputada en Escuela y República es o está pensada entre la democracia y la autocracia, dictadura o tiranía. La segunda cuestión es la secularidad y el secularismo, que ya hablábamos algo, de la teología política a la filosofía política, ida y vuelta. Ahí veremos, en el despliegue de este punto, ese fenómeno que en 1971 nace con una obra de Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, que se llama Teología de la Liberación, pero que después se va planteando como una filosofía de la liberación latinoamericana, y uno de los más resonantes pensadores es un argentino que se llama Enrique Dussel, pero hay otros, a mi juicio, falible por cierto, mucho más importantes que él, como son Juan Carlos Scanone, Lucio Gera y el propio Gaspar Risco Fernández. Y eso es una cuestión de tensión entre la teología política, la filosofía política, ida y vuelta. Y la tercera cuestión disputada es la que, en términos más contemporáneos, si se quiere, entre república, en el buen sentido de esa plurívoca, si no equívoca palabra, república, y el populismo. Y el posludio afronta los desafíos de indagar en la grieta existencial e histórica de Argentina y de Ibero-Afroamerindia y del mundo, y cómo suturarla, to mend the world, reparar el mundo, dando paso hacia una filosofía teológica judeocristiana para la paideia politeia de nuestro tiempo. Y ahí estamos apuntando al tercer punto que vamos a ver en las últimas sesiones de nuestro seminario, que es la síntesis filosófico-teológica judeo-cristiana para la paideia politeia de nuestro tiempo. Hago una sola acotación o digresión para ver la actualidad que tiene esto. Cuando uno asiste despavorido y horrorizado a las guerras y a los crímenes de odio colectivos de Rusia, Ucrania, o de Estados Unidos contra el resto del mundo, si quieren, y de el Estado de Israel contra los palestinos, cuando uno asiste despavorido a eso, está viendo cómo todos ellos, sin saberlo o sabiéndolo, lo cual sería peor, o sin quererlo o queriéndolo, que sería peor, están encarnando modelos claramente autocráticos, dictatoriales y tiránicos. Y ya decía el buen santo Tomás de Aquino que ante la presencia de un tirano es ético y legítimo el tiranicidio, asesinar al tirano. Eso no es pecado mortal, sino es una virtud patriótica, asesinar al tirano. Y esos son los planteos que nosotros tenemos aquí. Planteados, valga la redundancia. Yo antes de empezar ya con el tema propio de lo que vamos a desarrollar, abro la cuestión si tienen alguna pregunta, comentario, crítica sobre lo que se ha expuesto hasta aquí. No sé si estás ahí, Juan. No, profe. Clarito. Bueno. Está buena la recapitulación, me ayudó mucho. Vamos entonces. La primera cuestión disputada en Escuela y República es sobre democracia o autocracia, autocracia como tiranía.
Paideia politeia connota, significa educación política y política educativa, o escuela y república para crear democracia de verdad. De la tragedia educativa y la tragedia política, ese doble laberinto trágico, tenemos que pasar a la escuela dialógica, principio dialógico que anima toda escuela, y a la república democrática, principio de fraternidad que alienta toda república democrática de verdad. Eso nos lleva al decisorio entre una pedagogía liberadora o una pedagogía autoritaria, como señala Paulo Freire. Ahora avancemos sobre filosofía y política. La platónica u originaria tensión entre paideia y politeia. Ya el divino Platón señalaba en su Politeia que el hombre es como una ciudad en pequeño. El anthropos es, decía, una micropolis. Y la ciudad, la polis, es un hombre en grande. La ciudad como macroanthropos. Y esa tensión platónica, más allá de los equívocos y que uno pueda no compartir el idealismo de la visión platónica, sigue siendo vigente hoy. Tenemos que concebir que el hombre como persona es una ciudad en pequeño. Por eso también tiene que tener su gobierno, el gobierno de sí mismo, el autodominio, que en griego se dice la enkrateia, pero la ciudad, cosa que uno suele desconocer, el hombre solo se perfecciona como ciudadano, pensaban los griegos. O sea, la ciudad, que es un macroanthropos, quiere decir un ser que tiene inteligencia, voluntad y pasiones. La ciudad como macroanthropos es la comunidad en la que y solo en la que se realiza la persona. De allí viene la cuestión de persona y comunidad. Bien, con sus más y sus menos, y hay más peraltados y menos abismalmente tendidos, llegamos a una protomodernidad que es la de Francisco Suárez, y de Francisco Suárez hay que pasar a Jean-Jacques Rousseau, ida y vuelta, porque Francisco Suárez fue el espíritu que iluminó la organización política, jurídica, ética, científica de estas repúblicas latinoamericanas que se llamaron, porque Francisco Suárez está mostrando cómo desde el siglo XVII hasta el XVIII y entrado en el XIX, el ordenamiento jurídico, político, ético, científico, teológico, filosófico era cristiano, católico y jesuita a la Suárez. Cuando, por ejemplo, nuestros prohombres de Mayo, empezando por el jacobino Mariano Moreno, viajan a Chuquisaca, viajan a una universidad que estaba con la impronta de la forma mentis suareciana. Y aquí, en la Università Córdoba Tucumanensis, como reza el escudo de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que se enseñaba era con esa currícula suareciana también, para todos los órdenes. Y ellos estaban en diálogo y en una disputa bastante fuertecita con los protestantes que ya estaban pisando fuerte.
pero era tan cualificado la formación de la universidad esta, jesuítica, por decirlo así, católica, en el sentido genérico, que en aquella época, estamos hablando del siglo XVII al XIX, crearon 51 universidades. La institución educativa es caminar hacia la verdad por la caridad, como dice San Agustín, y lo que vimos en Newman y lo que vimos en Chesterton. Ahora, esa tensión originaria platónica de paideia politeia es, para decirlo en términos coloquiales, que la escuela y la república son un matrimonio mal avenido en el curso de la historia. Y al estar mal avenido se producen las tragedias que caracterizan ese doble laberinto trágico de escuela y república. Esa tensión no tiene un destino como sino, S-I-N-O, o fatalidad, no es fatalmente convocada a ser un fracaso. El fracaso nunca se debe a una fatalidad en los asuntos y negocios humanos. El gran fracaso de la humanidad se llama pecado, un pecado original que después vamos actualizando y ayornando con los pecados actuales nuestros. Y esos fracasos no son una fatalidad. Todos estamos llamados a confesar nuestro ser pecador o empecatado y caminar hacia el pedido de redención de una comunidad fraterna y dialógica. Ahora, en Francisco Suárez, eso, con sus más y sus menos, que también los tiene, por cierto, es capital, central y esencial. En Rousseau estamos en la vereda contraria. Si hay cosas malas en la modernidad y en la política en particular y en la pedagogía, es el rousseauianismo, aparte de otros engendros heréticos y perversos, empezando por Maquiavelo, siguiendo por Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud. Todos esos son los, entre comillas, sarcásticas evangelistas de una modernidad que nos ha conducido al fracaso en el que vivimos. Por eso de Francisco Suárez a Rousseau, ida y vuelta. Fíjense las paradojas. ¿Dónde lee a Rousseau el señor Mariano Moreno? En Chuquisaca, por un maestro cura subversivo, dicho con lenguaje actual, que leían en secreto esos autores de la Ilustración en general y a Rousseau en particular. Y el primer traductor del contrato social al castellano es Mariano Moreno. Pero, paradojas de las paradojas, él estudiaba para ser cura y se encargó, como buen cristiano, y lo digo sin ironía, de borrar todas las cosas anticlericales que tenía Rousseau. Pero queda planteada así esa tensión originaria de paideia politeia de Rousseau, de Suárez a Rousseau. Y esto nos lleva a un tema político central que es la democracia y la soberanía popular en la monarquía barroca y en el mundo liberal moderno. ¿Qué es lo que había como ordenamiento político del siglo IX
al siglo XIV, para decir poco. Después lo vamos a extender un poquito más. En el siglo IX, en el 800, hay un señor que se llama Carlomagno. Y el señor Carlomagno crea un instituto ético-político que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, el ordenamiento que tiene la cristiandad es el del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba el emperador por encima de todos y por abajo estaban los reyes, los príncipes, los condes, los duques, etc. Pero la cabeza era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuánto dura ese Sacro Imperio Romano Germánico? Lo vamos a hacer extender un poco forzadamente, pero con fundamento en la realidad histórica. ¿Cuándo cae el Sacro Imperio Romano Germánico? Cae después de la Gran Guerra, lo que llamamos Primera Guerra Mundial, cuando las guerras mundiales se escribían en singular. ¿Y por qué así? Porque de Suárez y Rousseau a Kant y Hegel se va constituyendo el orden del derecho internacional que lo crean los teólogos moralistas de Salamanca con Francisco de Vitoria, Soto, Domingo de Soto y después Suárez, el orden internacional, el derecho de gentes. Y la maravilla de esas cuestiones que no están ajenas a ciertas tortuosidades, pero la maravilla es el ensayo, el experimento histórico de crear una utopía cristiana en las misiones guaraníes. Cuando los jesuitas, vean la película La Misión, cuando los jesuitas están instaurando un orden teológico, filosófico, político, ético, estético, que es una maravilla. Porque si se comparan los dos procesos colonizadores, el de Norteamérica y el de Ibero-Afroamerindia, se verá que a pesar de lo que cree la opinión popular, equivocada siempre o casi siempre, era mucho más humano y, por cierto, mucho más cristiano de verdad el de Ibero-Afroamerindia que el de Norteamérica. Pruebas al canto actuales. De hecho, hay una especie, ¿qué especie? Un racismo campante y altisonante en Estados Unidos. A ese colaborador de Trump que acaban de asesinar, que por supuesto no hay ninguna razón que avale que lo asesinen a él ni a nadie, a pesar de que tenga las ideas que tenga, ese señor, cuando tomaba el micrófono y estaba apoyándolo a Trump en contra del Partido Demócrata, decía que la candidata de los demócratas, que era negra, no sabía pensar porque era negra. Qué interesante, ¿no? Qué espíritu cristiano. Se han olvidado de leer que en el Evangelio y en las cartas católicas de San Pablo dice que de dos pueblos hizo uno, porque están los gentiles, que son los goy, los pueblos no cristianos, no, los pueblos no judíos, y está el pueblo judío. Pero esas divisiones Cristo las superó. Bien, por eso hablar de una disputa política como democracia y soberanía popular en la monarquía barroca. La monarquía barroca es algo que está en las entretelas o en los entresijos del pensamiento de Suárez. El barroco es un pensamiento
de profundo calado católico que se traslada a lo que llamamos América nosotros y se crea el barroco de Indias. Y el barroco de Indias es cómo se encarna en estas tierras, en esos siglos de la temprana colonización de Ibero-Afroamérica, cómo se encarna todo esto. Ahora bien, la monarquía barroca tiene como fundamento teológico, filosófico, ético, jurídico y político el pensamiento de Suárez. Ahora pasemos de Suárez, siglo XVII, a Vico, a Hegel y a Marx. Vico es un napolitano extraordinario que en la época en que la autoridad máxima de la filosofía y del fundamento de la ciencia era Descartes, lanzó la proclama de una ciencia anticartesiana, lo que él llamaba la nueva ciencia. Y la ciencia cartesiana, empalmando después con Newton, es la física matemática. ¿Y qué era la historia para esos cartesios, galileanos, newtonianos? La historia era una cosa de entretenimiento, pero no tenía ningún rigor científico. Vico crea la nueva ciencia y el paradigma de la nueva ciencia no es la matemática y la física, sino la historia. Entonces va a mostrar que la conjunción de la poesía, la teología y la historia son el paradigma de la nueva ciencia. Ahora, Vico tiene una frase que se convierte en un axioma: verum et factum convertuntur. Lo verdadero y lo fáctico son convertibles. Que por cierto fue admirado y tomado como modelo por Marx también. Pero por cierto también Marx tenía una aplicación de eso absolutamente equivocada. Pero tanto Kant, Hegel, Herder, después de Kant, y padre del romanticismo, donde está Rousseau también, todos ellos lo tienen a Vico como figura señera. Y esa figura señera era la que decía algo que encaja perfectamente en un programa que se llama Recrear la Universidad. Porque él decía que la crisis educativa de aquel momento era que se dejaba de enseñar esas artes liberales de las que hablábamos ayer con Newman. Se dejaba de enseñar las artes liberales y entonces todo se tornaba en el imperialismo de las artes serviles, llamémoslo con términos actuales, la tecnociencia, la tecnocracia, la inteligencia artificial, etcétera, que conducen hacia las distopías de la muerte del hombre, del poshumanismo. Hegel está tomando esas intuiciones de Vico y las está empeorando, porque Hegel es la secularización del dogma de la Trinidad y del dogma de la encarnación, los dos dogmas fundamentales del cristianismo, y aplica a su concepción dialéctica de la historia un despliegue mecánico de la tesis, la antítesis y la síntesis, para ilustrarlo con ejemplos históricos bien concretos. Si yo digo que todo en la realidad física, en la realidad histórica, en la realidad pedagógica, en la realidad política, todo
sigue un esquema dialéctico, ternario o trinitario de tesis, antítesis y síntesis. Nos ubiquemos en la monarquía de Luis XVI. Luis XVI en Francia encarna el Ancien Régime, que está el rey, está sus cortesanos de Versalles, y abajo está el pueblo que tiene hambre. La antítesis de Luis XVI se da en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es la subversión radical del antiguo régimen. La toma de la Bastilla y todo eso es para tirar abajo ese sistema tiránico, oligárquico del antiguo régimen. Pero esa es la antítesis. ¿Y cuál es la síntesis? La síntesis es Napoleón Bonaparte, que nace de la burguesía y se corona a sí mismo como emperador. Esa es la síntesis. Y Hegel trata de leer toda la historia con ese esquema. Después de Napoleón vendrá Waterloo y la restauración de esas monarquías absolutas, reaccionarias, por cierto, y después vendrán nuevas síntesis hasta llegar a nuestros días, los días de mediados del siglo XIX, que recuerden la clase de ayer sobre Newman, el libro Idea de la Universidad de 1852. Hegel muere en 1831. Hegel vive 60 años, de 1770 a 1831. Y en esos 60 años tiene la mitad de la vida romántica y la mitad de la vida racionalista ilustrada. Y para él, la síntesis dialéctica, triádica de la historia de la filosofía es arrancar de tesis, antítesis y síntesis. En la modernidad tardía cercana a él, la tesis es Fichte, con su yo absoluto y su radicalización de la ética kantiana. La antítesis es Schelling, la filosofía de la naturaleza. Y la síntesis, c'est moi, soy yo, dice Hegel, que soy la síntesis entre Fichte y Schelling. Es maravillosa la arquitectura perfecta de ese error metafísico que es la filosofía de Kant, de Hegel, etc., y siguiendo de sus discípulos de Marx, de Nietzsche, de Freud. Bien, por eso pasamos de Vico a Hegel y de Hegel a Marx. Marx se reconoce como discípulo de Hegel, pero él dice que hay que revolucionarlo a Hegel y ponerlo patas para arriba. ¿Y por qué hay que ponerlos patas para arriba? Porque para Hegel la cumbre del Estado, la eticidad, está en la idea, en el espíritu, la fenomenología del espíritu. Y él dice, en la cima tiene que estar lo que está en la base, la materia. Entonces la dialéctica no es una dialéctica de la idea, sino es la dialéctica de los medios de producción y de las relaciones de producción, y la antítesis es entre el capitalismo y el proletariado. Y como buen descendiente de rabinos judíos, tiene una visión teológica judía secularizada, y entonces, si yo hablo del capitalismo, ¿cuál es el pecado original en el capitalismo? La acumulación primitiva del capital. ¿Y cuál es la escatología y el fin último en el ordenamiento político? Para Marx, es la dictadura del proletariado, que el proletariado funciona como la clase redentora de toda la humanidad. Entonces tenemos que, de Vico a Hegel y Marx, hay
un tránsito entre una teología racionalmente fundada del mondo civile de Vico o del mundo histórico, pasando a la dictadura del proletariado que proclama Marx como si fuese un profeta, por cierto, fallido, y el reino de la libertad de una comunidad superior comunista que transita por el despliegue dialéctico encarnado y trinitario de la historia de Dios que proclamó Hegel. No sé si hay preguntas hasta ahí, comentarios. No, profe, yo No, en lo que vi, en lo poquito que vi de filosofía, sí decían así, como dice usted, esa correlatividad entre autores y que, bueno, que Marx que Hegel lo reescribe a Marx. bueno, seguimos entonces. Misma línea que me viene enseñando a mí. ¿Cómo así te vienen enseñando? Así viene la historia para mí también. Qué Así me la bueno. enseñaron a mí. Has tenido buenos profesores entonces. Obvio. Sí, claro, me decían, me quedé un poco con los autores que acompañan no sé, a, a Enrique Dussel también. A Enrique Dussel lo estudiamos bastante en esto de una filosofía latinoamericana. Sí. Lo estudiamos bastante, pero no llegamos a un punto, digamos, algo concreto, sino que quedó un poco tendida la idea. Ya vamos a hablar después de Dussel, confrontado con Scanone, con Gaspar Risco Ajá. Fernández, Lo tengo porque que ver para a mí él. Dussel es un tipo muy talentoso, pero un tipo profundamente equivocado también, porque hace una lectura de la liberación bajo una clave marxista, en muchos casos. En cambio, Sí, los Scanone, los Gera, los Gaspar Risco, etcétera, y los Juan Luis segundo vamos a hablar. Juan Luis segundo es un teólogo uruguayo que escribe un libro sobre teología de la liberación, criticando los informes que ha dado el entonces cardenal Ratzinger en contra de la teología de la liberación. Pero él hace una obra creativa hermosa, a continuación, que se llama Liberación de la Teología, también poniendo los puntos en las IES a los desvaríos y desvíos de los Dussel. Lo que pasa que ahí en Santiago, me parece, y me temo, hay gente muy enamorada de Dussel y que no suficientemente enamorada de Gaspar Risco Fernández y de Scanone y de ni le sintió nombrar nunca a Juan Luis segundo entre ellos. Pero bueno, esa es otra yo historia. tampoco. Estamos aquí en Catamarca, llega, estamos entre las corrientes, así que por ahí nos subimos a la que más nos lleva. Y claro, bueno, por eso, pero yo creo que uno, como dice San Pablo, tiene que probar todo y quedarse con lo bueno. Entonces, si te emborrachas en el primer boliche, que Dussel, no va a llegar lo bueno que son esos otros. Bien, bien, profesor. Bien, ahora vamos al paso siguiente, que es la dictadura frente a la democracia. Y aquí hay tres pensadores claves. Uno se llama Martin Heidegger y el otro son dos franceses, Jacques Maritain y Raymond Aron. Vamos por parte explicando cada uno de ellos en esta versión, obviamente súper condensada que les estoy dando, pero que le van a dar una idea de qué es lo que estamos tratando aquí. Martin Heidegger nació en un pueblo que se llama Meskirch, un pueblito chiquito de la Selva Negra, que no es Friburgo, que es la ciudad grande que está universitaria, que está cerca. Y el padre de él era monaguillo de la iglesia de Meskirch. Y él tiene, como todos los católicos del sudoeste alemán, una formación cristiano-católica importante, fundacional, me animaría a decir con algo de ironía, folclórica. Y Martin Heidegger
empieza a estudiar y estudia algunas cosas de ciencias naturales, pero de germanística, de filosofía, en la Universidad de Friburgo. Y estamos en la primera década, un poquito más, del siglo XX. Para entrar a la universidad, él, que provenía de una familia pobre, necesitaba un apoyo económico extra. El apoyo económico que recibió era del arzobispado de Friburgo, pero los alemanes no dan puntadas sin nudo, están atentos a hacerle firmar un contrato para darle la beca esa. Y el contrato consistía en que el becario se comprometía a adherir a la concepción teológica de Santo Tomás de Aquino y a defenderla siempre. Y él empezó así su carrera genial, porque era bastante genial el hombre, con un preludio a esa carrera genial, que era cuando él fue a un colegio, había un cura que era el que hacía la pastoral del colegio, del gimnasio donde él iba, Konrad Gröber, que le regala un libro de un autor austríaco que era cura, era y después dejó de serlo, Franz Brentano, que fue el gran maestro del gran fenomenólogo Edmund Husserl, pero a las clases de Brentano también iban los Freud, los artistas, los teólogos, los filósofos más importantes de la Austria, del Imperio Austrohúngaro. Y ese libro fue un libro clave para el joven Heidegger. El libro se llamaba Los múltiples sentidos del ser de Aristóteles. Y Brentano, y Heidegger tomó para sí que esa era la cuestión fundamental de la metafísica. Indagar cuál es el sentido principal del ser en esos múltiples sentidos del ser. Bien, ya estamos en la universidad, tiene la Primera Guerra Mundial, lo mandan a un puesto medio irrelevante, pero un puesto al fin en la batalla esa. Los resabios y residuos de esa experiencia era el gran enemigo era Inglaterra para los alemanes, más que Francia. Y Heidegger tiene un encono tal en contra de Inglaterra que en su obra maestra del año 27, 1927, que es Ser y Tiempo, nunca va a nombrar un autor inglés porque los despreciaba, con un desprecio político, ético, jurídico, filosófico. Pero él tenía un amigo que era el cura que hacía la pastoral universitaria ahí, que se llama Engelbert Krebs. Cuando termina la Guerra Mundial, en 1918, se reincorpora Heidegger a sus dictados de clase en Friburgo, y él ya en el interín ha ido leyendo maravillado la obra fenomenológica de Husserl, Ideas para la fenomenología, la filosofía como ciencia estricta, las obras husserlianas que han sido la gran revolución fenomenológica en el siglo XX y crean una escuela de talentosísimos discípulos. Uno de ellos es Heidegger, otra de ellas es Edith Stein, otro compañero de ala es Max Scheler, Hedwig Conrad Martius, Martius el marido, Roman Ingarden. Esa escuela husserliana es maravillosa. Y por cierto, el joven Heidegger era muy talentoso
para leer griego, para leer alemán, para leer filosofía, etc. Y él acompaña a Husserl a tomar el tren porque se iba a dar una conferencia sobre qué es fenomenología, que después se incorporó a la Enciclopedia Británica. Y básicamente la fenomenología lo que dice es que hay que suspender todo juicio, eso es la epogé, y olvidarse de todas las teorías explicativas de la realidad y acometer el desafío de llegar a la intuición eidética, la intuición de la esencia, yendo a las cosas mismas, que era el grito de guerra, por decirlo así, de la fenomenología. Y cuando estaban ahí en el andén para despedirlo al maestro, no sin una cáustica ironía del discípulo al maestro, le dice, Husserl le había dicho, aquí en la valija tengo todo lo que necesita, el mundo y yo. Y ahí Heidegger le dice, pero lo que usted se está olvidando con su versión de la fenomenología es una cuestión clave, que es la cuestión de la historia. Esa crítica de Husserl, que se va desplegando en otras obras, y acusa recibo Husserl, lo va a llevar a hacer unas reformulaciones de la fenomenología en que retoma esa crítica de que lo que él se está olvidando es de la vida y de la historia, de la vida histórica, y entonces empieza a hablar del Lebenswelt, del mundo de la vida. Bien, en 1919, cuando él ya, Heidegger, se ha sumergido en el estudio admirativo de la fenomenología husserliana, antes había pasado brevemente, había pasado por el influjo del neocantismo en Friburgo, y le escribe a Engelbert Krebs, ese amigo sacerdote, y le dice, yo he tomado la decisión de abandonar el catolicismo como sistema y hacerme a la mar o al camino de la vida, del pensar con otros derroteros. Bueno, eso dicho así muy poéticamente. Prácticamente lo que significa es que él ya no recibía el apoyo del arzobispado de Friburgo, ya no se comprometía a defender a Santo Tomás de Aquino a capa y espada, sino que empezaba un nuevo camino que es viejísimo, tan viejo como el paganismo. El pensamiento de Heidegger se distingue del primer y el segundo Heidegger. Hasta Ser y Tiempo sería el primer Heidegger, pero después de Ser y Tiempo, después de la experiencia de ser rector de la Universidad Nazi de Friburgo, 1933, en 1935 él empieza un camino que lo lleva a la admiración sin cortapisas de los presocráticos, del poeta Hölderlin, el estudio de Nietzsche. Ese neopaganismo de Heidegger lo lleva a que él abrace el ideal del nacionalsocialismo. Les doy un caso concreto y una fuente testimonial indubitable, porque es el mismo. Cuando él, en el efímero rectorado, que dura menos de un año, del 33, le dice a los nazis que lo querían mucho y lo querían llevar a la Universidad de Berlín para que esté junto a Adolfo Hitler, y él dice que no, él que prefería quedarse en los pagos provinciales. Entonces, los de la Gestapo, la policía ideológica nazi,
le echaban un ojo a sus clases para que no sacara los pies del plato del nacionalsocialismo. Pasemos del 33 al 35. En el 35 da un curso que se llama Introducción a la Metafísica. Y en la introducción a la metafísica, él habla que el mundo contemporáneo está en las pinzas del materialismo entre los bolcheviques y los capitalistas, y que había que buscar un camino de salida para reubicar a Alemania en el puesto central que estaba y que debía estar, que es la síntesis superadora de ese materialismo bolchevique capitalista. Y ahí habla textualmente, dice, que es de admirar la grandeza del movimiento nacional socialista. Con estos ejemplos vamos condimentando y salpimentando cómo la paideia y la politeia están entrañablemente unidas, para bien o para mal. Cuando Heidegger da una conferencia en la que se llama la Rectoratsrede, la lección de asunción del rectorado, él habla de 3 servicios: el servicio de las armas, el servicio del trabajo y el servicio del saber, Waffendienst, Arbeitsdienst, Wissensdienst. Y algún discípulo brillante de él que hizo la tesis doctoral con Heidegger, Karl Levitt, decía, evaluando ese giro de su maestro Heidegger, al salir de escuchar esa charla uno no sabía si tenía que agarrar un fusil, una pala o un libro. Plásticamente muestra esto. Ahora, el refrito ontológico político de este Heidegger, el de se llamaba él mismo la ontología destinal germánica y la grandeza espiritual del movimiento nacional socialista, obviamente tenía poco y nada que ver con un espíritu democrático y republicano de una escuela y una república. De la otra ribera del Rin, hacia el oeste, está Francia. Y en Francia, en esa época, hay unos colosos del pensamiento, cristianos y agnósticos. Para mí son más colosos y buenos los cristianos que los agnósticos, pero hablemos de los dos. Una cuestión disputada, universitaria, fundamental, es que si se podía o no podía hablar de una filosofía cristiana. Del lado de Heidegger hay una clara negativa a eso, porque Heidegger dice, la pregunta fundamental de la metafísica es ¿por qué hay ser y no más bien la nada? Que es una pregunta que formuló Leibniz. Y él dice, si yo cuento con la Biblia, no puedo hacer de verdad la pregunta filosófica fundamental, porque yo ya tengo la respuesta. Hay ser porque hay un Dios que crea el ser. Por supuesto, en la vereda del frente, para mí más genial, más santo que Heidegger, está un Romano Guardini. Y Romano Guardini era el profesor de cosmovisión cristiana en la Universidad de Múnich. Pero junto con, un poco más chico que Romano Guardini, está la hoy santa Edith Stein, que era un poquito más chica que Heidegger, y era la discípula
directa y brillante que tenía Husserl. Y ella se puso a seguirlo a Husserl como su maestro y le pidió a Husserl, y Husserl estuvo conforme totalmente, ser su asistente. Y ella tenía para Husserl más méritos que Heidegger para sucederlo en las cátedras de Friburgo. Pero tenía dos problemas. Era judía y era mujer, así que no le dejaron entrar en la universidad. Y ella siguió siendo asistente y después fue docente privada para enseñar en terciarios, qué sé yo, haciendo una carrera maravillosa también ahí. Y entre las maravillas de sus maravillas están las críticas a la filosofía de Heidegger. Hay pensamientos sobre la estructura de la persona, sobre la comunidad, sobre el pueblo, sobre la mujer, etcétera, etcétera. Muy bien. Del otro lado del ring, de los franceses, estaban tipos maravillosos como Etienne Gilson, el gran historiador de la filosofía medieval, y Jacques Maritain. Y de los lados de los agnósticos estaba Émile Breillet, el autor de una historia de la filosofía, en el que decía algo análogo a lo de Heidegger. Hay que rechazar la filosofía cristiana porque la filosofía es de cuna griega y no hay que mezclarla con las cosas judías. Bien. Maritain tiene además un librito que se llama Los principios de una política humanista. Y en ese librito, Maritain, que dedicó montones de páginas a criticar al maquiavelismo, señaló que la democracia, si le tengo que creer a mis amigos dominicos, dice Maritain, es un invento de los dominicos. No es un invento de Rousseau o de Tocqueville, si quieren, para mencionar uno más bueno, o de Montesquieu. Todos ellos se basan en el cristianismo. La auténtica democracia es de origen y sapiencia cristiana, dice Maritain. Ello no quiere decir que yo, para hacer buena política, tengo que hacerme cristiano, pero quiere decir que tengo que reconocer que la savia y la esencia de la democracia es de origen cristiano. ¿Y qué pasa con la ética y la política? Ya lo hemos visto con Chesterton y lo hemos visto con Newman. El efecto corrosivo que tienen la modernidad son los procesos secularistas de las ciencias. Haber autonomizado la física de la teología, la economía de la teología, la política de la teología y de la ética también. Y dice en una feliz frase, Jacques Maritain, no hay buena ética con mala política y no hay buena política con mala ética. Esos son los principios de una política humanista. Restaurar la democracia, combatir las autocracias. Y en ese audio que les voy a pasar sobre Ponsati y Gaspar Risco Fernández en relación con Jacques Maritain, se señala precisamente eso. Hay que seguir esos principios de una política humanista que es cristiana, aunque el político no tenga que ser cristiano. Y hay otro pensador judío fundamental que se llama Raymond Aron, que tiene un libro que se llama El opio de los intelectuales y otro que se llama Introducción a la filosofía política y otro que se llama Democracia y Revolución. Raymond Aron es un pensador, sociólogo, genial.
y ha señalado, y no hacía falta que sea cristiano para que lo señalara, ese proceso deleterio, deformante de la secularización de la política. Bien, ya son las 11:43, así que vamos a hacer una breve pausa y después seguimos con este desglose de escuela y república. Ya vamos a pasar de democracia a autocracia, que es la primera cuestión disputada, a secularidad y secularismo, de la teología política a la filosofía política. Una pausa de 5 minutitos hacemos. Hola, Juan. Hola, profe. Esto último que he puesto, ¿lo has podido escuchar? Lo último, ¿no? Estaba de regreso a casa ya. Está bien. Ya lo estoy grabando y después te lo pongo. Buenísimo. Retomamos entonces lo que estamos viendo aquí. Hemos quedado, después de terminar la cuestión disputada sobre democracia o autocracia como tiranía, en la cuestión disputada de secularidad y secularismo, de la teología política a la filosofía política, ida y vuelta. Aquí les he mencionado, y lo voy a expandir para la semana que viene, probablemente si no lo empiezo a expandir hoy mismo, la cuestión de la teología y la filosofía de la liberación, como una cuestión disputada. Porque una de las objeciones que se le hace a la teología de la liberación y a la filosofía de la liberación es que han cometido el error de todos aquellos que creen que podemos operar o colaborar con la redención del hombre desde las fronteras del mundo, que la redención y la salvación es intramundana. Y es una objeción bastante válida precisamente porque ese es el error de los secularismos, aquellos que creen que se puede crear un cielo en la tierra. Y todos aquellos que han emprendido la tarea utópica o distópica más bien de un cielo en la tierra, lo que han creado son infiernos, sea del lado de los yanquis, de los rusos, de los chinos, puro infierno. Si uno parte de la concepción que la teología tiene una legitimidad y una legalidad inmanente y no trascendente, produce infiernos. Entonces hay que buscar escudriñar en una cuestión más de paideia politeia, con trascendencia e inmanencia, con eso del hombre como una ciudad en pequeña, micropolis, y la polis, la ciudad, como un hombre en grande, un macroanthropos. Y la cuestión aquí que nos convoca es república, escuela y democracia, que trata de la cuestión liminar, trascendente, fundamental, cómo convivimos
o mejor aún, cómo deberíamos convivir. Y debemos convivir con pasión por la verdad y con compromiso por el bien común, desde la tragedia educativa y la tragedia política a la revolución dialógica y a la revolución de la fraternidad. Estas cuestiones no vayan a creer que son de factura reciente. Vienen del siglo IV y V, digamos el siglo V después de Cristo, que entabla la cuestión disputada de Dios y el diablo en la historia. Eso nos habla de la metamorfosis de la ciudad de Dios, Civitas Dei, y la ciudad del diablo, Civitas Diaboli. Esa es la primer grieta desde el cristianismo. Ciudad de Dios, vivir de cara a Dios, o ciudad del diablo, vivir de espaldas a Dios. Y eso forma, como les decía, las grietas existenciales o históricas como modos modernos del maniqueísmo. Vida o muerte, paz y guerra, luchas entre bien y mal, luchas entre justicia o injusticia, las luchas entre la verdad y mentira en la historia, y finalmente, esperanza e historia, y fin del tiempo. El sentido de las historias. La historia, argeología, apocalipsis y escatología. Cristo y anticristo. El Señor de la historia versus el Señor del mundo. El dilema teológico, filosófico, político, un paso siguiente, ahora solo los nombro, después los desplegamos, de la autocracia o tiranía a la democracia, de Carl Schmitt a Leo Strauss o disyuntiva, Franz Rosenzweig. Autocracia o tiranía versus democracia republicana. Teología política de Carl Schmitt versus filosofía política de Leo Strauss. Teología política de Carl Schmitt versus teología política judeo-cristiana de Franz Rosenzweig y Jacob Taubes. La siguiente cuestión disputada es sobre república democrática o populismo. República democrática versus populismo, entre comillas, democrático. ¿Qué es república y qué es populismo? Del fascismo al populismo en la historia. Democracias liberales o representativas versus democracias populares. La grieta existencial e histórica de la Argentina, ibero-afroamerindia y del mundo, y cómo suturarla, to mend the world, hacia una filosofía teológica judeocristiana para la paideia politeia de nuestro tiempo. Bien, siendo las 11:51, lo vamos a dejar por ahora ahí. Seguimos esta tarde a las 15:30. No sé si hay alguna pregunta, comentario o No, añadir. profe. ¿No? Buenísimo. Bueno, nos vemos después entonces. Sí, señor. Hasta luego. Chao.